Vamos a continuar viendo lo que Pablo decía acerca de la resurrección. Más específicamente, ahora va a hablar acerca de las consecuencias lógicas que trae la resurrección consigo. Él lo va a enfocar de una manera negativa, es decir, ¿qué pasaría si no hay resurrección? ¿Cuáles son las consecuencias? Va a mostrarles a los corintios el problema que esto supondría. Por otro lado, también nosotros veremos aquello positivo que hay en la resurrección de Cristo y en la resurrección también futura nuestra. Hoy vamos a ver los versículos del 12 al 19 más exactamente. Veamos este pasaje. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Amén. Hasta allí. Pablo ha empezado este capítulo hablando de la resurrección. Habíamos dicho la semana pasada que probablemente aquí está la raíz de los problemas que estaban sucediendo en Corintios. Un mal entendimiento, tal vez una falta de comprensión acerca de la resurrección, porque se habían introducido tal vez de la secta de los saduceos que negaban una resurrección, o tal vez también de parte de los filósofos, como Pablo disputó en Hechos, que cuando él comenzó a hablar de la resurrección, ellos se burlaron, lo dejaron aparte. Puede ser una mezcla de ambos. Lo cierto es que, al parecer, el olvidar que hay una vida después de esta, con un cuerpo glorificado para estar con Cristo, eso había introducido en la iglesia de Corintios todo tipo de mal, todo tipo de desesperación. Fijémonos en esto, hermanos. Lo vimos la semana pasada. Si no creemos que hemos de vivir por la eternidad con Cristo o por la eternidad con el castigo de Cristo, comamos, bebamos, mañana moriremos. Mañana acabará nuestra experiencia. Mañana dejaremos de sentir, de gozar. Por tanto, todo está aquí y ahora. La preeminencia, el nombre entre los hombres está aquí. El deleite está aquí, el placer de la carne, eso es todo. Puede ser que nos encontremos en este capítulo ante la raíz de lo que estaba surgiendo, todos los problemas que estaban surgiendo en los corintios. Ahora, vimos la semana pasada que Pablo les estaba argumentando acerca de esta resurrección, que lo vio Cefas, lo vieron los 12, lo vieron más de 500 hermanos, lo vio Jacobo, y así pasó argumentar. Pero ahora va a dar paso a que ellos profundicen, que ellos trabajen en lo que están cayendo, en lo que están creyendo. Pablo va a exponer, va a desarrollar hasta la última consecuencia. Mira, si la resurrección no existe, llevémoslo hasta su última consecuencia. El último punto que se puede desarrollar esto, ¿cuál es? Si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Si la resurrección no es posible, si no existe, si es un invento de los hombres, entonces hay que dar el siguiente paso en ese pensamiento. Cristo no ha resucitado. Hay que negarlo, hay que rechazarlo, hay que tomarlo por mentira. Pablo aquí pone su consecuencia lógica, su premisa mayor. Ningún hombre resucita, Cristo es un hombre, por tanto Cristo no resucita, no resucitó. En particular, hermanos, hay hasta 5 consecuencias que vamos a tratarlas hoy. No debemos comprar todo lo que se nos da, lo que se nos propone, lo que se nos enseña. No debemos comprarlo sin antes pasarlo por el fuego de la palabra de Dios. Eso es lo que le pasó a los corintios. Recibieron una doctrina sin calentarla, sin probarla por el fuego de la palabra. No descubrieron que había escoria en lo que estaban tragando. Veamos este aspecto negativo y positivo que Dios puede sacar de ello. Lo primero, hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice allí. Vana es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, la primera consecuencia es que el Evangelio es ciencia ficción. El Evangelio se envanece. No es nada más que una promesa incumplida. No hay
ninguna riqueza en el Evangelio si Cristo no ha resucitado. Está vacío, no hay poder en Él, no hay hermosura en Él. Por tanto, nuestra fe no tendría sustento, no tendría sentido. La resurrección es algo tan fundamental para el Evangelio, hermanos, que incluso Pablo lo dice en otra de sus cartas, que lo que declaró al mundo entero este hecho de la resurrección era que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. La resurrección es la prueba más contundente de Dios de que Cristo es el Hijo amado. No fue su muerte la prueba más grande de la deidad del Hijo de Dios, estando en la carne, sino su resurrección, su ascensión. Esa es la declaración más poderosa, la más contundente. Fíjate lo que dice en Romanos 1, el versículo 4, cómo es que fue declarado el Hijo de Dios como tal, con poder. Dice Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección. Tanto era así que los apóstoles mismos se llamaban testigos de la resurrección de Cristo. Hechos 1:22, que nos dice rápidamente, es un pasaje que ya hemos leído, pero fíjate cómo ellos se denominan. Hechos 1, verso 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Está hablando acerca de escoger al reemplazo de Judas, estando allí Matías. ¿Qué requisito era? Que él sea un testigo ocular de su vida, pero para ser testigo sobre todo de su resurrección. La principal ocupación era dar testimonio de que Cristo murió y resucitó, y este Cristo vivo da vida a los muertos y aún los levantará para el día de juicio, para que moren con él para siempre o para que perezcan por siempre. Esa es la primera conclusión, hermanos. Sin resurrección el Evangelio no es nada. Estamos hablando de una vanidad. La segunda consecuencia es que si Cristo no resucitó, mira lo que dice allí Pablo, los apóstoles son testigos falsos, dice allí. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo y los apóstoles les han vendido humo y ellos lo han comprado. Ellos, en tal caso, no son instrumentos del verbo, no son heraldos de la verdad, sino los hombres más embusteros que jamás hayan pisado la tierra. Esos serían los apóstoles, porque engañan a los hombres a poner toda su esperanza y a confiar su destino eterno en un mero hombre mortal que nunca se levantó de la muerte ni puede levantarlos a ellos. Si es así, ellos han creído a unos engañadores, han creído a unos estafadores espirituales y ahora están en un grave peligro. Pero esto es verdad que ellos han dado testimonio falso. O vemos en el libro de los Hechos, en las cartas, que Dios respaldó con milagros propios de ese tiempo a los que daban testimonios de Cristo resucitado. Dios no hizo acaso milagros por mano de ellos para que no hubiera ápice de duda de que su mensaje era cierto y poderoso. Fíjate, Dios derramó su Espíritu Santo sobre los que los apóstoles imponían las manos. Ellos testificaban de la resurrección y del poder que hay en Cristo para dar vida, y Dios testificaba por medio de ellos, empoderándolos para que ellos obren milagros, para que Dios obre milagros por mano de ellos. Fíjate, hay un punto que podemos ver aquí, hermanos. Los corintios tenían que pensarlo 2 veces si iban a negar la resurrección con sus palabras o con sus hechos. Ellos tenían que pensarlo 2 veces antes de admitir esto, de ceder ante esto, porque les quitaba el evangelio, pero también tachaba de mentirosos y embusteros a los que los habían engendrado en el evangelio. La mentira busca romper el cuerpo de Cristo, hace que se deshonren a los padres, que se rompa el cordón umbilical espiritual que hay con ellos, por decirlo de esta manera. Fijemos nosotros en la práctica, en la vida misma, ¿por qué decimos a los niños que no hablen con extraños, con secuestradores, que no hablen con nadie que no conozcan? Generalmente una estrategia de ellos es decirle que su padre les ha llamado para que los recojan, o contrariarlo contra sus padres, como hizo Satanás. No, es que si tu padre no te deja hacer esto, te lo permito hacer yo. Una de las cosas que hacen es ponerlo en contra
de sus padres, y Pablo era padre espiritual de ellos. Las enseñanzas que estaban recibiendo los corintios los estaba llevando a ponerse en contra de sus padres espirituales, a menospreciarlos, a tenerlos en poco, y esto es lo que busca el engaño, hermanos. En cuanto a la resurrección, pero en cuanto a todas las cosas, a contrariarnos contra aquellos que nos engendran, que nos cuidan en el Evangelio. Fijémonos, pero la conducta de ellos es diferente a la de los apóstoles. Juan nos relata en su Evangelio lo que vio, pero de manera más exacta en Primera de Juan, vayamos un momento allí, mira el esfuerzo con que Juan, el apóstol, el que se inclinó al costado del Señor, el apóstol que amaba al Señor, y él era muy amado por él también. Juan nos dice al principio de su primera carta, fíjate con qué afán lo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Hasta allí, fíjate el énfasis. Ya Juan también se enfrentó con aquellos que decían que Jesús no había venido en carne, que no había venido como un hombre completo, solamente como un alma. Pero eso tiene mucha mentira y muchas implicaciones. Los corintios tenían que ver que si ellos eran engañadores, entonces ellos eran las víctimas o eran villanos junto con ellos. Pero fijémonos aquí que Juan pone mucho énfasis en decir cómo vio a Cristo y también que dieron testimonio con su sangre. Pongámonos a pensar en esto, hermanos. Era poca cosa para los corintios el ver a hombres del cuales el mundo no era digno, como dice Hebreos, morir por Cristo, un Cristo que nunca resucitó. Ellos tenían que considerar verdaderamente, gratuitamente hay que aceptar todo lo que se nos diga de la fe, porque nos fascina. Pablo dice que los que fascinaron a los Gálatas, fascinar es llamar la atención de tal manera que con lo que te ha fascinado ya te va a entrar todo lo que te diga. Pero miremos, hermanos, miremos. Ellos tenían que ver a los apóstoles muriendo por Cristo y nosotros tenemos que ver a aquellos que profesan la verdad sin comprometerla, sin contradecirla, los que están parándose sobre los hombros de estos apóstoles. Creer que no hay resurrección implica desechar la credibilidad de apóstoles y profetas del Antiguo y Nuevo Testamento y romper todo lazo con ellos. Ahora ellos tenían algo que tú y yo no tenemos, pero ellos, de tal manera es la fascinación, hermanos, que así como un supuesto ateo puede decirte que no cree en Dios, alguien que está en la fe puede negar lo que cree por la fascinación de otro. El que dice que es ateo cree en Dios. No hay hombre que no crea en Dios. Aún los animales esperan su comida de Él. Pero fíjate que Él en su rebeldía, en su fascinación por el mundo y por lo material exclusivamente, se atreve a negar contra toda prueba. Pero el cristiano luce así cuando se olvida de las verdades que enseña la palabra para creer la mentira de cualquier persona. Nosotros tenemos pruebas y ellos tenían a Lázaro y a Tabita, Dorcas, que había sido resucitado hace poco, entre ellos. Por lo menos habían escuchado de ellos. La segunda consecuencia es que la mentira sobre la resurrección o sobre cualquier otra rompe nuestra relación con los apóstoles, con los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. No con los modernos, que ahora sabemos que no hay ni profetas ni apóstoles, sino con los de la Biblia. Fijémonos en la tercera consecuencia. Dice 1 Corintios 15, el versículo 16 y 17. Pablo aquí se repite, pero es por razón de su punto. 1 Corintios 15, 16, 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si los muertos no resucitan, Cristo no lo ha hecho, nuestra fe es vana. Y aún más, sigues en tus pecados. Ahora, Pablo aquí va a utilizar un recurso que probablemente los corintios no esperaban, hermanos. A veces pasa que si una doctrina afecta el carácter de Dios, afecta la credibilidad de Dios, o si una doctrina afecta la credibilidad de otros, bueno, mientras no me afecte a mí, no me mueve, no me sacude. Cae muy lejos la advertencia de mi terreno. Si habla mal de Dios o si hace que algún aspecto de la gloria de Dios se pierda, no me importa tanto. Si afecta la credibilidad de otros, como en este caso los apóstoles de la Biblia, tampoco me importa tanto. Pero Pablo va a tocar la carne de ellos, la piel de ellos. Job dice,
piel por piel. El hombre dará todo si algo le quitas a él. Si Cristo no resucitó, entonces sigues en tus pecados. Ya afectó la doctrina a él. Si Cristo no ha resucitado, por tanto, no ha sido efectiva la salvación. Por tanto, tú sigues bajo la ira de Dios. Sigues bajo el juicio de Dios. No puede detenerse ahí en la medida que Pablo saca estos recursos. Hay cosas que si no tocan nuestra piel, si no nos tocan a nosotros, no hacemos caso. Reaccionamos solo si los asuntos que nos dicen tocan nuestros intereses. Ahora, esto en cuanto a la Biblia no tendría que ser así jamás, pero tristemente esa es la realidad del pecador. Todos vienen a Cristo por lo que Cristo les puede dar, o por los que les puede quitar de encima, para que les dé algo, para que les quite un gran mal. Así todos venimos a Cristo y así tristemente volvemos a Él. Pero bendito sea el Señor, que aunque sea por ese medio que nos lleva a Cristo, tocando nuestros intereses, luego de darnos eso, o luego el Señor de quitarnos eso que le hemos pedido que lo quite o que nos dé, Él es poderoso para hacer que luego solo lo amemos a Él y lo busquemos a Él por quien es Él, digno de todo nuestro servicio. Pero fijémonos, hermanos, Pablo tocó la carne de ellos para reorientar su interés, su celo, y Dios pastoralmente lo hace así con nosotros también. A veces toca nuestros intereses y nos responde luego, mejor de lo que pedimos o entendemos, y luego es poderoso para mantenernos así. Después de eso, solamente por amor a Él, porque Él es digno y Él nos hace que le sirvamos por la hermosura de Él, por la dignidad de Él. Fijémonos, hermanos, en esta consecuencia y razonemos bíblicamente. Si Cristo no resucitó, entonces no hay garantía de saber si su sacrificio por nosotros fue aceptable a Dios o no. Si el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente o no, no había manera de saberlo, sino que el mismo crucificado se levante y congregue a su pueblo. Si solo Cristo hubiera muerto, cabe toda especulación. ¿Qué pasó con Cristo? Si solo murió, cabe toda sombra de duda. Cristo tenía que resucitar, de lo contrario, se hubiesen quedado el mundo a la expectativa. Pero mira lo que dice Romanos 4, el verso 25. Porque era necesario que Cristo resucite. Romanos 4:25 nos habla también de esto. Nos dice, quien fue entregado, hablando del Señor, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación del pecador es tan segura como el hecho que Cristo mismo resucitó. No debe haber sombra de duda en aquel que confíe en Cristo, porque donde esté Cristo, ahí estará su servidor. El Señor Jesús dijo, yo iré delante de vosotros para preparar morada. Si Cristo ha resucitado, tú eres justificado. Si Él no ha resucitado, tú no eres justificado. Toda la obra de nuestra salvación descansa en Él. Cristo lo hizo, nosotros vamos a Él para darnos aquella resurrección de nuestro cuerpo, para compartir con Él sin pecado por la eternidad. La manera en que Dios testificó al mundo que esa transacción en la cruz fue recibida por Él fue con la resurrección. Esto nos ayuda, hermanos, a reforzar aquella doctrina que conocemos. Tú y yo podemos hoy confiar en el perdón de Cristo completo y absoluto, no porque nos sintamos más o menos pecadores hoy, ni porque hayamos vencido o retrocedido en la lucha contra el pecado hoy, sino exclusivamente por la obra perfecta de Cristo, que murió y resucitó para llevarnos a Él. Eso es la obra perfecta. Sin resurrección no hay la obra perfecta de Cristo. La cuarta consecuencia que nos desarrolla aquí Pablo, lógicamente, el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjate hasta dónde se desarrolla esa herejía. Si Cristo no resucita, entonces los que murieron en Cristo, creyendo en Cristo, perecieron. Simplemente, aquellos que dieron su vida por la causa de Cristo, incluso ellos perecieron. Ahora, nuestro texto encuentra dos dificultades. Hay algunos que toman este texto para decir, bueno, si los que durmieron en Cristo, confiando en Él, y Cristo no resucitó, bueno, al final, pues dejaron de existir y ya está, no perdieron nada, vivieron creyendo que eran buenos, haciendo bien al mundo y ya está. Pero esto es una herejía. Lo que dicen los testigos de Jehová, pero no solamente ellos, también el ciudadano de a pie. Incluso al cristiano tal vez más inocente le puedes decir, puede enfrentarse ante la acusación de un ateo o de cualquier otra persona malintencionada y le dice, bueno, ¿y si Cristo o Dios, tu Dios,
no existiese, ¿qué harías tú después? ¿Qué te encontrarías con qué? Y el cristiano se refugia o descansa diciendo, bueno, viví bien. Pero vemos que esta mentira, el Señor mismo la revela como tal, la destapa. Nos acordamos de dos momentos clave del Señor Jesús en Lucas. La parábola de el rico y Lázaro y también las palabras del ladrón en la cruz. Ahora lo veremos. Esta es la primera dificultad, de que el que muere en Cristo perece, según ellos, deja de existir. La otra dificultad es lo que se llama el sueño del alma. El sueño del alma es que hay algunas personas que creen que cuando nosotros morimos, cuando nosotros pasamos ya para estar con el Señor, realmente, dicen ellos, que nos sumergimos en un profundo sueño y nos despertaremos en el día del juicio y entonces seremos uno con Él. Estas dos cosas. Pero veamos nosotros en Lucas 16 si esto es así, si estas dos cosas son ciertas. Lucas 16, en el verso 23. No vamos a leer toda la parábola, la debes conocer. El rico y Lázaro, aquel que disfrutó solamente todo bien en esta vida y Lázaro todo mal. Pero ¿qué pasó cuando ellos murieron? Dice el verso 23. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. ¿Qué pasó? Los dos murieron. Lázaro murió en la parábola. Murió también el rico, del cual no se nos nombra, pero dice que él cerró los ojos y los abrió. Él simplemente pasó la sombra de muerte, pero se despertó y vio que estaba siendo atormentado y vio que estaba Lázaro disfrutando del seno de Abraham. No hubo un tiempo intermedio, no hubo un tiempo de purgatorio, ni tampoco hubo un tiempo de sueño. Se despertó. Y mira lo que dice en Lucas 23, el verso 43. Pasamos a veces por este pasaje y no nos damos cuenta de la esperanza que esconde detrás. Cuando el cristiano ha de pasar a estar con su Señor, en el instante siguiente al que muere. En el instante siguiente al que muere, él ha de entrar al paraíso con Cristo. Lucas 23, verso 43. Le dijo Jesús al ladrón de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, en ese momento, cuando él ya deje la vida, entrará a la vida eterna. Por tanto, hermanos, dice Pablo que si la resurrección no existe, entonces los que durmieron en Cristo se fueron al infierno sin el perdón de pecados. Eso es lo que dice perecer, lo que se refiere por perecer. Eso fuese verdad, lo que los corintios decían, si Cristo no hubiese resucitado. Solamente quiero que veas un pasaje que está en Apocalipsis 14, verso 13. Es un pasaje que alienta a todo cristiano a seguir viviendo por Cristo, a seguir obrando en la palabra de Dios, en la ley de Dios, andando en ella, por lo que dice Apocalipsis 14, verso 13. Se juntan dos cosas aquí: la muerte, la bienaventuranza de que es encontrarse con Cristo, y sobre todo después de haber hecho su voluntad con su ayuda. Dice Apocalipsis 14, 13: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermano, no nos llevaremos nada. Esto lo vimos una vez. No sé si lo recuerdas. No nos llevaremos nada, solo lo que hagamos. Si hoy duermes en Cristo, entras al gozo eterno, entras a ver a tu Señor y Padre. Tu alma estará gozando con Él, y en aquel día, en el día del juicio, habrá la resurrección, pero hasta entonces tu alma estará gozando de Dios. Y en el día del juicio seremos resucitados para estar con Él, entrar en cuerpo y alma glorificados. La quinta y última consecuencia, veamos en el verso 19 para acabar. Fíjate en 1 Corintios 15, 19. La última consecuencia está muy ligada a la anterior, pero veámosla como una quinta. Dice: si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si en esta vida esperamos solo en Cristo, si no esperamos hallarlo allá después, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Esto puede implicar dos cosas. Primero, que somos hombres engañados, que al final abrazarán el humo que compraron. Eso significaría, no habrá nada después de lo que abrazamos aquí. O lo segundo es que si se nos quita a Cristo, nuestra esperanza de vida también se nos quita, se nos despoja de todo. ¿Qué querremos en el cielo si no estar con Cristo? Pero si Cristo no ha resucitado, le quitas el encanto al cielo, le quitas al cielo la razón de ser. Si Cristo no ha resucitado,
No hay nadie que nos espere allá después del umbral de la muerte. Y aun si pasáramos hacia allá, hacia un cielo sin Cristo, ¿por qué querríamos estar allá si no está lo principal? Esto nos lleva, hermanos, a amar a Cristo, a pensar en el hipotético caso de no tenerlo a Él resucitado. ¿Qué tendríamos realmente? Nuestra vida sería totalmente gris. No importaría ningún goce en la tierra si Cristo no estará allá. Nada importa. Pero si Cristo está allá, entonces nosotros nos ataviamos. La iglesia se atavía como la novia se atavía para recibir a su esposo. Hay alguien en el altar que le está esperando. Hay alguien allí. Ver al novio con la esperanza de entrar en un gozo eterno con él, de entrar en su seno para siempre. Si Cristo está allá, entonces tiene sentido, hermanos, el poder ataviarnos con las ropas del Evangelio, el poder preparar todo y hacer todo lo que podamos aquí para gloria de Él, porque lo disfrutaremos con Él. Nuestras obras nos acompañarán, el fruto de nuestra aflicción será con Él. Parecería, hermanos, que la resurrección es algo obvio, que la resurrección forma parte de lo que ya aceptamos y creemos. Ahora, puede ser que si resulta así para ti, es porque nunca te has enfrentado ante alguien o ante familiares o ante personas muy insistentes que están intentando socavar eso. Doy gracias a Dios que nunca tal vez hayas tenido que pasar por esa experiencia o incluso pasar de creer que no hay resurrección a creer que hay resurrección. Gracias a Dios que no has vivido que no te has enfrentado a esa mentira, como algunos hoy sí le enfrentan. Pero al mismo tiempo, hermanos, podemos ver que podemos ser afectados de olvidarnos de esta realidad y vivir como si no hubiese resurrección. Que el Señor nos ayude, hermanos, de tal manera nosotros podamos estar viviendo para Cristo, para un Cristo que hoy nos ve y hoy intercede por nosotros, para un Cristo que ha pasado con su propia sangre el velo para interceder por los suyos, para que los suyos, estando aquí, todo lo que hagan sea preparatorio para estar con Él allá. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir de tal manera como vivía Esteban. Para nosotros, tal vez nunca tengamos esto, porque se le dio a Esteban, un evangelista. Él vio al Señor Jesucristo en el último momento de su vida. Pero que nosotros no lo veamos, Cristo sigue viendo nuestra carrera, nuestra competencia. Que ese Cristo que está allí, hermanos, nos fortalezca y que todos nosotros, y aún por aquellos que oramos y nos esforzamos para que estén en Cristo, también puedan verlo a Él, resucitado, reinando y corriendo con esperanza para volver a Él, para entrar en el gozo. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos recuerdas las grandes verdades de la resurrección. Sabemos que en Cristo hemos de recibir lo que ya hemos recibido ahora, el perdón de los pecados. Nuestra garantía está en que tu Hijo resucitó y Él nos llama y Él vive. No solamente en su trono sentado allí, sino también Cristo vive en nosotros, dice Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Permítenos, oh Dios, que esta sea nuestra realidad, que no podamos olvidarnos, sumergidos en las cosas que nos das, sumergidos tal vez en nuestro afán, en nuestro día, Señor, en lo que tú nos permites hacer. Ayúdanos a tener la vista puesta en ti, en tu Hijo resucitado, en gastar este cuerpo para ti, en gastar este cuerpo en los mandamientos que nos das. Tú has mostrado al hombre lo que ha de hacer, Señor, en tu ley perfecta. Ayúdanos a poder andar en esa ley. Ayúdanos a poder caminar mirando a Cristo, rogándote que Él nos fortalezca, que dé vida a este cuerpo mortal, a desgastarnos de tal manera que cuando vayamos allá estemos gozosos de recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo ya glorificado, que amemos más tu gloria que la gloria de los hombres, terrenal, vacía. Ayúdanos, oh Dios, mantén nuestros ojos en el cielo y nuestras manos, nuestros pies, andando santamente por aquí, Señor. Guárdanos y también ayuda a aquellos hermanos y ayúdanos a ser útiles también cuando se enfrenten a este pensamiento tan vano que es el de vivir hoy y vivir al máximo posible en el pecado porque no hay nada más. O también, Señor, en aquellos que caen en herejías como la de los testigos de Jehová y otros que también niegan tu infierno y así abrazan una esperanza que los llevará a la muerte. Ayúdanos también a extraerlos ya de esas mentiras. Guárdanos, Padre. Permítenos verte a ti cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.